Estamos con Rosana Abril, abogada especialista en temas ambientales, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Bien, muy bien. Ustedes, gracias por la invitación. Bien. Es realmente importante esta ley, Rosana. ¿Por qué no nos das tus comentarios? Es una reglamentación a la ley que había salido en diciembre del 2007 sobre responsabilidad ambiental en España. Es una ley muy interesante porque integra, o sea, propone un sistema de garantías, financieras. O sea, trabaja sobre el seguro y sobre los fondos ambientales, tratando el tema de un sistema de garantías integrales. El daño ambiental se manifiesta en distintas formas, ¿no? El daño a las personas a través del ambiente, el daño al ambiente en sí mismo, el daño a las cosas por el ambiente. Entonces, todo lo que sea garantías ambientales requieren de un sistema integrado. Lo que hace la ley española, que es muy interesante, ya lo había planteado la obligatoriedad de las garantías financieras y del seguro ambiental en la ley del 2007. Lo que hace acá es reglamentar y especificar concretamente cómo se hace la metodología de análisis de riesgo ambiental, cuándo se tiene que aplicar una garantía financiera mediante un fondo y cuándo un seguro, cuáles son las pautas para disminuir ese riesgo, cuál es el monto de ese fondo, un poco lo que nosotros veníamos hablando ya hace bastante, que nuestra Ley General del Ambiente está tanto el seguro ambiental como el fondo ambiental, que está planteado. Bueno, acá lo que hace la ley, la reglamentación esta es detallar y delimitar bien los conceptos. Realmente es una norma que está muy bien trabajada y que es muy interesante para traer sus conceptos y bajarlos a nuestros tipos de riesgos, ¿no? Porque un poco acá lo que la ley dice es que de acuerdo al tipo de actividad va a tener un tipo de riesgo determinado, con lo cual ese riesgo puede asegurarse garantizarse mediante un seguro y otro que no. Requiere de un fondo, una garantía. Rosana, pasando en limpio lo que dijiste, ¿cuál es el principal aporte, según tu óptica, tiene esta ley? El principal aporte es que propone un sistema de garantías, o sea, no habla de un seguro, habla de los seguros y habla de los fondos. Entonces, habla integralmente de un sistema de garantías. O sea, el momento en que nosotros tomamos algo del ambiente, causamos un daño, pero tenemos que tomar algo del ambiente porque estamos realizando una actividad productiva. Entonces, garantícenme con algo cómo me van a cubrir ese daño. Ese algo detalla la norma cómo tiene que ser analizado, estudiado y especificado de cuánto tiene que... no es poca cosa, ¿no? Entonces es muy interesante. Rosana, desde ya que las compañías de seguro pueden cumplir un rol fundamental en brindar esa garantía. Muy importante. Esta norma es muy importante para las compañías de seguros porque pueden empezar a estudiar el análisis del riesgo ambiental desde una óptica más técnica. O sea, sin tener que asumir el riesgo ambiental de incidencia colectiva, que es el riesgo al ambiente en sí mismo, se puede estudiar y analizar el riesgo desde una óptica más técnica y que puede ser aplicada a determinadas pólizas de seguros, como por ejemplo las pólizas ambientales de clean-up, de limpieza, de gastos de remediación, etc. O sea, hay muchos conceptos acá que se pueden aplicar. O sea, es muy importante y el aporte de las compañías es importante en esto. ¿Y algún punto de esta ley puede ser aplicado en la Argentina? Sí, totalmente. Nosotros, inclusive cuando nosotros vimos esta ley, que trabajamos con un grupo de ingenieros que realizan análisis de riesgo ambiental en otros países, porque esto se utiliza en otros países, ellos, los ingenieros, me dijeron que los mismos conceptos, o sea, estos conceptos se pueden aplicar a metodologías de acuerdo al riesgo que haya en nuestro país, porque esto depende de condiciones climáticas, de condiciones de suelo, etcétera, pero totalmente, o sea, es muy útil como herramienta para poder aplicarla. Sí, es sabido que en la Argentina, más allá de la obligatoriedad, el desarrollo de seguro ambiental se está produciendo lentamente. El problema que hubo se está produciendo lentamente, el problema que hubo en la Argentina es que hubo mucha confusión de conceptos, o sea, se confundió muchos conceptos ambientales, o sea, hay que separar los riesgos ambientales, hay que separar los riesgos que son a las personas a través del ambiente, los riesgos y los daños a las personas, de separar el riesgo al ambiente en sí mismo. Entonces, al haber toda esa mezcla de conceptos, las compañías se asustaron porque dijeron, y con lógica, yo no voy a asegurar una contaminación gradual, o sea, empezó una discusión que era después, o sea, en vez de discutir lo primero que era, bueno, delimitemos a ver qué parte del riesgo ambiental puedo tomar, que algunos, de hecho las compañías lo toman hace 30 años,
En automotores hay riesgos ambientales y hay siniestros ambientales que las compañías los pagan todo el tiempo. Entonces, en vez de ponerse a analizar eso, es como que avanzó directamente a tratar de armar una cobertura de un riesgo que todavía nadie conocía. Este régimen facilitaría la participación del reaseguro. Sí, pues sí, totalmente, porque es algo, o sea, los conceptos que plantea esta norma son conocidos por la Unión Europea, porque son en Europa los fondos, las garantías financieras, el sistema de garantías financieras funcionan hace muchos años. Lo que tiene de bueno esta norma es que va delimitando conceptos que nosotros, digamos, como que teníamos una duda, un signo de interrogación, y acá nos dice, esto es así. La metodología es la siguiente, la forma de determinar el monto es el siguiente, la forma de disminuir el riesgo es el siguiente, la forma de cuantificarlo, o sea, establece bien esos parámetros. Por eso me pareció muy importante para tenerla en cuenta y para justamente trabajar sobre esta normativa. ¿Y en Argentina estaríamos en condiciones de adoptar una ley como la española o nos falta mucho? Sí, estamos en condiciones porque la Ley General del Ambiente, que es la que habla de los sistemas de garantías ambientales, es una ley nacional que cada jurisdicción debería hacer su propia normativa y como mínimo deberían cumplir con lo que dice la ley nacional. La ley nacional te habla de seguros para el ambiente y de fondos. Este sistema de garantías integra las dos cosas juntas. El seguro cubre a las personas, cubre a las cosas, al suelo, o sea, de las personas, no el daño colectivo. Y el fondo el daño colectivo. Entonces, esto se puede tomar y poder trabajar en una normativa para realizar esto, por supuesto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Rosana. Muchas gracias por acompañarnos.